Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión de A ganarle al COVID. Me da mucho gusto saludarlos. Fíjense que hoy estoy en un lugar muy especial, un lugar paradisíaco. Estoy en Morelia, Michoacán. Nos invitó esta empresa, Go Verden. Ellos son productores de guacamole, en el cual es ahorita uno de el aguacate. Ustedes saben que es uno de los productos eh, principales de exportación de nuestro país hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y bueno, Go Verden es una empresa que se dedica a producir guacamole y su mercado principal son los Estados Unidos de América. Y pues nos invitaron porque así como tú, ellos están muy interesados en elevar sus niveles de competitividad, sus niveles de eficiencia, y pues nos sentimos más que honrados de que nos hayan recibido el día de hoy. Les agradezco que sean nuestros anfitriones el día de hoy en esta sesión de A ganarle al COVID. Quiero también darle la bienvenida a Manuel Jardines y Alvin Train, que serán el día de hoy nuestros presentadores, y a todos y cada uno de ustedes que están entrando ahorita en la sala. Me da mucho gusto estar viendo que van llegando los participantes que se van sumando a esta nueva sesión. Recordando, ¿qué nos tiene aquí? Bueno, pues nos tiene un tema por demás interesante. Nos tiene, sí, la eficiencia operativa, pero particularmente estamos hablando de atracción y retención de talento. Un tema con sus respectivas dimensiones, pero bueno, es una pandemia también que estamos viviendo en nuestro país. En todas las regiones del país he estado escuchando que hay problemas de rotación, que hay problemas de retención de personal. Y bueno, pues nos tiene el día de hoy esta trilogía hablando al respecto. Recuerden que esta trilogía está acomodada en 3 capítulos principales. Hace un par de semanas hablábamos de perfilamiento, es decir, cómo vamos a definir el perfil de la posición responsable de ejecutar ciertas actividades que estén alineadas a la estrategia. Ese es el primer paso. No pensar en la persona, primero pensar en el perfil del puesto para cumplir ciertos objetivos. Después viene ahora sí el tema de persona. ¿Quién va a ser el mejor jugador para tomar esa posición? Lo vimos la semana pasada en el tema de reclutamiento. El día de hoy nos tiene aquí el tercer tema, que es selección. Ya fui a reclutar, ya salí al mercado, ya me llegaron los currículums. Ahora la siguiente pregunta es, ¿a quién contrato? ¿A quién incorporo a mi equipo de trabajo? Bueno, pues esa pregunta la contestaremos el día de hoy y el próximo viernes con los temas de este webinar. La próxima semana tampoco se pierdan la mesa redonda en donde estará Alvin Train, Antonio Andrade y Luis Jardines hablando de este tema, de sus experiencias, dándonos recomendaciones no teóricas, sino vivenciales de cómo le han hecho ellos para poder lograr grandes resultados en sus posiciones directivas. Como bien les comenté, el día de hoy nos acompañan Manuel Jardines, Alvin Train. Ellos serán nuestros mentores en este día y el próximo viernes. Así que les doy la más cordial bienvenida. Manuel, Alvin, ¿cómo están? Buen día. Buenos días. Un honor estar aquí con ustedes, compartir esta sesión. Gracias, Alvin. Al contrario, es un honor contar con tu presencia. Manuel, buen día. ¿Cómo están por allá en Monterrey? Bien soleadito, como se podrán ver ahí a mis espaldas, el sol a todo lo que da. El honor es para mí estar aquí en Mancuerna con Alvin. Muchas gracias, Alex. Gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy y en el futuro por ahí en YouTube.
Perfecto, pues bueno, no me cabe más que dejarles cámaras y micrófonos. En un momento más te paso el comando para que comencemos con esta nueva sesión. Nuevamente agradecemos a nuestro anfitrión el día de hoy, Goverden, por permitirnos transmitir desde aquí, desde sus instalaciones en Morelia. Déjenme, les paso por aquí el control. No olvides tomar nota, ya conseguiste tu pluma y lápiz, porque la sesión de hoy va a estar más que buena. Listo, ahora sí. Cámaras y micrófonos contigo, Manuel. Muchas gracias, Alex. Pues bueno, el día de hoy, Alvin, quisiera invitar a nuestros amigos a un diálogo más que a una presentación, que estuviéramos trabajando, dialogando. Nuestros amigos por ahí tienen manera de estarse comunicando con nosotros vía el chat, cualquier pregunta, cualquier inquietud. Hoy, más que en otras ocasiones, amanecí con demasiadas ganas de estar platicando con nuestros amigos y primordialmente acompañado de ti, Alvin. Muchas gracias. Muchas gracias. Me da mucho placer estar con ustedes. Muchas gracias, gracias. Y bueno, tal como lo decía Alejandro, quisimos darle esta estructura de trilogía a nuestros webinars. Es decir, a ver, ¿cómo podemos ir dándole un redondeo a un problema de alta productividad que es la atracción y la retención del talento? Y lo fuimos viendo en tres grandes aristas. El perfilamiento, como bien lo decía Alejandro, el reclutamiento, si te acuerdas, hace 2 semanas estuvimos acá con nuestros amigos, Alvin, hablando del perfilamiento y de la gran importancia que tiene para la productividad de tu empresa formar equipos de alto desempeño. Sin embargo, y quizá durante todo el trayecto del día de hoy, quisiera seguir remarcando y que me ayudaras mucho con todas tus experiencias, Alvin, la gran importancia que tiene todo esto para la productividad. Con gusto. Luego pasamos el reclutamiento como siguiente punto, pero el día de hoy nos centraremos en la selección. Viene el momento de la verdad. Ahora sí, dices, bueno, ya perfilé, ya recluté, ahora viene este momento preciso de decir, este es mi candidato, mi candidata que va a cubrir y que se va a integrar en mi equipo y que vamos a lograr grandes cosas. Entonces, ¿qué índice? Una pregunta importante que tenemos que estarnos haciendo es, ¿qué índice de éxito tenemos en nuestro proceso de selección? ¿Cómo es que estamos midiendo ello? Porque todo mundo quizá esté de acuerdo conmigo. Esto significa dinero para la compañía. Significa muchos puntos de eficiencia y de eficacia en cualquier rol que estemos hablando. Si estamos hablando del área comercial, si estamos hablando del área financiera, si estamos hablando del área de producción, del área logística, el contar con un equipo de personas altamente eficaces y eficientes nos provoca tener una compañía también igual altamente eficaz y eficiente. El objetivo del día de hoy será que analicemos los puntos clave del proceso de selección, pero no nada más la selección, porque esto al final de la fiesta tiene que tener repercusión en la retención que vamos a tener con la persona, para poder integrar ese equipo de alto rendimiento que estamos persiguiendo. ¿En dónde estriba
los puntos clave para seleccionar bien a la persona que estamos buscando y que queremos que cubra ese trabajo de una manera magistral. Entonces, veremos esto en 2 sesiones, como nos lo decía Alejandro. El día de hoy vamos a hablar de la selección del personal, pero tendremos el viernes que platicar de, bueno, ya lo conseguimos, ya tengo a Alvin Train, que es el que yo quería contratar, ya lo contraté. Bueno, pero ahora, ¿cómo se queda conmigo? Porque una cosa es que lo convencí, firmó el contrato, pero muchos hemos visto que a la vuelta de unos cuantos días, unas cuantas semanas, ya está inquieta la persona que acabamos de contratar porque no es necesariamente la congruencia entre lo que dijimos y lo que estamos haciendo. Entonces, tengo que ver cuáles son esos puntos para poder tener una retención correcta desde el propio proceso del onboarding hasta la vida y carrera que tiene que vivir la persona para que realmente trascienda en su vida y en la vida de mi organización, que es lo que estamos buscando. Así es. Y bueno, la primera semana les hablamos de perfilamiento, precisamente aquí el ingeniero Alvin y su servidor, y vimos cómo teníamos que analizar el proceso para poder determinar cómo está haciendo. Ahora, ese análisis de proceso, espero que lo estés haciendo cada vez que se te presenta una necesidad de contratación. No es nada más cuando vas a implementar o cuando vas a establecer de nuevo la planta, el equipo comercial, etcétera. No, esto es reiterativo y tiene que ser periódico y tengo que estar retando mi proceso para ver si estamos acomodados de la mejor manera y si estamos jugando el partido formados con la mejor formación, en la mejor posición posible para ganar dicho partido. Dicho sea de paso, en muchas ocasiones cuando, y esto aquí a lo mejor has tenido algunas experiencias, Alvin, pero con mucha regularidad analizamos el proceso cuando le queremos quitar personas a la organización porque decimos, tengo que hacer un ahorro de gastos o de costos, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar ahí? Se requiere que sea muy dinámico, porque es decir, los perfiles de los puestos, las necesidades en el perfil de candidatos cambian dependiendo de cambios en la estrategia de la organización. Nuevos proyectos, nuevas direcciones, nuevas prioridades. Es decir, tenemos que revisar, estar constantemente revisando el talento que tenemos y las necesidades que tenemos. Claro. Nuevos productos, nuevas líneas de mercado, nuevos procesos comerciales, etcétera. Ahorita estamos con el e-commerce a todo lo que da. Estás posicionado de la mejor manera, tienes a las mejores personas para poder estar haciendo esa atención, o no, estás todavía formado como si todavía tuvieras los canales tradicionales de comercialización de tu compañía. Entonces, ¿cuáles son los perfiles de puestos? ¿Cuáles son los perfiles de los candidatos? La semana pasada el ingeniero Juan Antonio Andrade y el ingeniero Pablo Macías nos estuvieron platicando y haciendo conscientes de la importancia del proceso de reclutamiento, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer miel para que vengan las abejas a dicho panal? Para poder reclutar a la mejor gente y poder tener de dónde seleccionar, que es el tema del día de hoy. ¿Cómo voy a seleccionar? Y bueno, como en todo, vamos a verlo desde el punto de vista de un proceso. La selección también es un proceso. Y nosotros vamos por aquí a plantearlo en 3 fases. La fase de enfoque,
la fase de valoración y de decisión y tu fase de contratación, para ahí terminar todo tu proceso de selección y poder tener ya el elemento, la persona que se va a integrar en mi equipo y que la va a hacer altamente eficaz y altamente eficiente. En el primer paso, en el enfoque, tenemos una gran cantidad de gente reclutada. ¿Cómo voy a enfocarme en cuáles son las mejores personas que pueden cubrir la necesidad que tiene mi proceso para hacerlo de alto desempeño? Entonces, nos platicaron por ahí que podíamos estar utilizando una serie de fuentes de reclutamiento, pero también nos hizo conscientes, Pablo y Juan Antonio, te has de acordar, Alvin, que nos decían, es que ahora el problema es que tengo muchas personas que pueden estar levantando la mano y decir, yo puedo cubrir el hueco que tienes en tu organización. ¿Cómo enfocarnos? ¿Sí? Eso es lo que vamos a empezar a platicar. Y el enfoque nos lleva a considerar muchas personas con muchas capacidades, con una serie de bondades para nuestro proceso, que luego esa es la gran dificultad para poder discernir cuáles son esas mejores personas para ese proceso. El resto seguramente también serán buenas, pero van a ser buenas para algún otro proceso que se presente en algunas otras oportunidades. El enfoque también lo vimos en 3 fases, ¿sí? En 3 grandes etapas. La primera, una preselección, ¿sí? Dentro de todo ese universo de personas que nos hizo nuestro proceso de reclutamiento, jalar hacia la cobertura de nuestra oportunidad de incorporación a la organización, pues ahora lo que tengo que hacer es preseleccionar, reducir el número de personas que tengo ahí. A ese número ya un poco más limitado, ahora le tengo que seguir haciendo pruebas. Y para poder llegar a la última fase del enfoque, que es ya la entrevista, ya el contacto con la persona y con las personas, perdón la corrección, que en un momento dado nos van a ayudar a determinar ese discernimiento para enfocarnos de una mejor manera. Pero vamos entrando a cada uno de ellos. La preselección. La preselección es una de las fases más sensibles, nos dice por aquí la lectura, para que el proceso de selección de personal llegue a buen puerto. Pero entonces nace una pregunta muy interesante, que me la hizo, confieso, me la hizo Alvin Train. Dice, bueno, Manuel, ¿y cuál va a ser el criterio para poder reducir la cantidad, el número de candidatos y poder facilitar así una análisis más exhaustivo de esas personas para tener el mayor porcentaje de acierto posible a la hora de hacer la contratación? Entonces, para ello, pues hay un como una criba curricular. Esa criba curricular la vas a poder hacer de 2 maneras. Una manual o con un software. La manual es más precisa, pero se lleva un poco más de tiempo por obvias razones. El software cada vez se está utilizando más y esa utilización
también coadyuva porque ahora lo que le conocen como procesos inteligentes que van aprendiendo de las experiencias anteriores dentro del propio sistema, te le va elevando ahora el nivel de precisión que tienen para poder ir haciendo esa criba curricular. De tal manera que yo ya estoy reduciendo mi universo a aquellos en los que lo que pusimos en el perfil, y ahorita lo vamos a ver físicamente, cómo puedo ir calificando para poder ir discerniendo y preseleccionando al grupo de personas que lo pasaremos a la siguiente etapa de enfoque. Aquí hemos tenido un montón de experiencias, un montón de vivencias. Alvin, en tu cortísima carrera, porque la juventud aflora, no es cierto. Las canas nos dicen lo que, las batallitas que hemos... Mentir, Manuel. ¿Cómo pudiéramos ayudarle a nuestros amigos con alguna vivencia en esta primera fase? Mira, Manuel, la introducción de una criba automatizada redujo muchísimo el trabajo y el costo para términos y palabras clave que se buscan dentro de los currículos presentados para empezar a construir el supuesto candidato o los candidatos ideales. En este paso de la criba manual a criba automatizada hemos encontrado muchos candidatos o muchos pretendientes que ya estaban entrenados en palabras clave. Cuidado con eso. Es decir, ahora, como bien dijiste, a través de inteligencia artificial, es decir, el sistema sigue aprendiendo y sigue reduciendo la variabilidad causada por los propios pretendientes que escriben su currículum. Correcto. Y está volviendo cada vez más popular y sí, cada vez menos labor intensive en inglés, cada vez más fácil. Es más fácil hacerlo y es un cuidado que debemos de tener. Si bien es cierto que nos ayuda a elevar la velocidad, bueno, dicen allá en mi rancho, Alvin, que para uno que se desvela, hay otro que no duerme. Entonces, les vas poniendo algunas situaciones a los sistemas que te van ayudando, pero pues también alguien le va encontrando y dice, bueno, es que de esa manera tu currículum se vuelve mucho más atractivo porque trae las palabras clave que tienen esos buscadores. El método echa la trampa. Exacto, exacto. Entonces, tenemos que también tener mucho cuidado. Regularmente una combinación entre la parte de la parte manual nos da en todo esto. Una vez que ya redujimos nuestro universo, pues ahora los precandidatos deben tener un análisis que es muy importante para nosotros corroborar si las habilidades y las competencias que está solicitando nuestro perfil de candidato los tiene persona. Este va a ser otro elemento para seguir enfocándonos, cada vez siendo más y más precisos en nuestra selección. Entonces, tengo que ir descartando todo aquello que no cumple o que cumple parcialmente o que hay alguien que cumple mejor con el perfil de búsqueda. Ello, bueno, está pruebas de habilidades, pruebas de competencias, de personalidad, pruebas psicométricas, en donde nos lo permiten porque hay algunas otras áreas, ejemplo, Estados Unidos es un tanto delicado, por ejemplo, para cuestiones de exámenes psicométricos, ¿no?
el propio marco legal y de valores de donde se encuentre tu compañía, pues es donde lo vas a poder aplicar. A ello, hay muchas herramientas. Hay herramientas donde hay ejercicios de destreza, hay ejercicios de manejo situacional, cómo voy a hacer lo que le llaman el famoso role playing, lo pones al candidato en cierta situación para ver qué decisión toma, cómo toma las decisiones, si es repetible, etcétera, su comportamiento, los test psicométricos, los ejercicios de disciplina y las simulaciones. Pero la parte importante en todo esto es que con mucha regularidad dejamos esto, y lo voy a repetir, en manos de recursos humanos. Y el problema no es el área de recursos humanos. El problema es que los estamos dejando solos cuando los interesados somos las áreas funcionales y nos debemos de interesar y nos debemos de meter en ello, porque al final de la fiesta, esos candidatos, las líneas, si nosotros, a nuestra línea comercial, a nuestra línea de producción, a nuestra línea logística, etcétera, si nosotros los dejamos solos, los muchachos van a hacer su mejor trabajo. Sin embargo, no necesariamente están dando las habilidades que tú requieres en tu puesto. Tú puedes darle muchos elementos al área de recursos humanos para que haga la prueba del manejo de situaciones. Le puedes armar casos para que ponga a prueba a los candidatos y haga una mejor enfoque para seleccionar de una mejor manera a la persona. Le puedes poner ejercicios de disciplina. Aquí me recuerda una anécdota y seguramente por ahí has de tener muchas más, Alvin, pero me acuerdo de un ejercicio de disciplina que pusimos aquí en el estado de Nuevo León, aquí en México, en donde poníamos que hicieran un armado de cajas para ver el nivel de disciplina que tenía la persona, porque íbamos a hacer un subensamble que teníamos que enviar hasta Canadá. Si la persona no tenía ciertas habilidades de disciplina, no era apto para ello porque necesitábamos una rigurosidad y aparte eran unos arneses que tenían que ver con la seguridad de los que utilizaban un automóvil. Por lo tanto, esos arneses eléctricos que conducían las señales de cercanía o de contacto de las defensas para el disparo de las bolsas de aire, etcétera, no me puedo jugar el hecho de que alguien se pueda brincar un paso en un procedimiento. Entonces, teníamos un ejercicio de disciplina muy estricto para poder seleccionar a las personas altamente disciplinadas. Era un requisito del puesto. En otros puestos lo que quieres es creatividad, quieres que no se sujeten a determinados cartabones. Bueno, en cada uno habrá una necesidad, Alvin. Sí, es aquí el ejemplo que das, un checklist que se hace antes de despegar. Por ejemplo. Es repetitivo, la tendencia es que lo intentes simplificar, pero tienes que hacerlo. Y tienes que evaluar los candidatos a ver si tienen la disciplina de seguir el proceso, aun cuando lo hayan repetido 1000 veces. Correcto. Imagínate un piloto que se quiere poner muy creativo y dice, no, pues hoy no le reviso los alerones, ¿no? Entonces, a ver, mi rey, creo que no funciona. Despega con los flaps a cero. Los flaps, dale, pues no lo va a poder hacer. Sí. Entonces, un punto importante en esto es
¿cuál es el equilibrio que tienes que guardar para que mantengas ese binomio en la combinación perfecta de tu área funcional con tu área de recursos humanos o de capital humano, para que en conjunto vayamos por la mejor contratación posible? ¿Sí? Y el tercer paso del enfoque. Vamos a seguirnos enfocando. Muy bien. Hice una preselección curricular con la criba curricular, le puse unas pruebas y voy siendo cada vez más selectivo hasta que llego a la entrevista. ¿Qué objetivos pudiéramos plantear como los primordiales, entre muchos otros, pero consideramos estos tres como primordiales? Primero, la entrevista tiene como objetivo determinar el nivel de desarrollo de las habilidades y de las competencias que tú deseas evaluar y que te son muy importantes en tu proceso. Entonces, mis cuestionamientos deberán de ser, y ahorita vamos a entrar a profundidad, deberán de ser enfocados a este objetivo, ¿sí? Y hay ciertas características y recomendaciones que te queremos hacer cuando vas a entrevistar o vas a pedir que entrevisten a alguien que te interesaría en un momento dado contratar. Segundo, conocer si la persona va a poder replicar, lo decía hace un momento, va a poder replicar las conductas en un futuro, ¿sí? Entonces, a ver, ¿has tenido este tipo de experiencias? Se han de acordar que hablábamos de experiencias, de habilidades suaves, de habilidades duras, de una serie de elementos que nos interesa que tengan nuestros candidatos o nuestro próximo compañero de trabajo para que cubra perfectamente la posición. Entonces, tengo que, en esa entrevista, ser lo suficientemente sagaz para poder sacar la información y ver si es repetible o no, o nada más lo está haciendo porque se quiere ganar el puesto, ¿sí? Y entonces dices, no, pues, ¿qué harías en caso de un incendio? Ay, no, pues apagaría yo el fuego y que no sé qué. Y entonces, si le puedes envolver la pregunta de alguna manera, a lo mejor de repente lo sorprendes, oye, hay un incendio y ¡pum!, va a correr. Entonces dices, ah, mira, no era tan cierto que él va a atacar el fuego. A lo mejor no tiene las características para atacar el fuego. Y no es malo. Simple y sencillamente es una característica de la persona huir del fuego. Hay otros que tienen las características de atacar inmediatamente el fuego. Y hay un tercero que se empanica y se queda paralizado. Entonces, dices, bueno, tengo que conocer a mi gente y saber cómo reacciona y si es repetible su conducta en el futuro. Eso es algo que quiero entresacar en la entrevista. Y el tercer objetivo, quiero establecer si la persona va a tener o no, como decimos acá en el rancho, si tiene madera o no tiene madera para el desarrollo de determinadas competencias y habilidades que obviamente irá adquiriendo con el transcurso del tiempo. Quiero que tenga algunas básicas para entrar, pero también quiero medir el potencial de lo que yo puedo construir con esa persona. Oye, es que tiene mucho interés analítico, a lo mejor todavía no me sabe hacer un análisis costo-beneficio o no me sabe hacer un análisis de variaciones, etcétera, hablando de algún puesto administrativo, pero tiene el interés analítico, le pude entresacar, y entonces en esa entrevista necesito cubrir este objetivo, saber si tiene madera para él. Por lo tanto, si se fijan,
empieza a diferenciarse mucho de las entrevistas tradicionales. Esta, con mucha regularidad, la vas a encontrar por ahí en la literatura y en diferentes fuentes de información, como las entrevistas por competencias. ¿Cómo lo voy a ir entrevistando para sacar información y completar lo más posible la fotografía de la persona para poderlo imaginar cómo encaja en mi proceso? Ahora, todo esto, ¿qué tiene que ver con productividad? Si yo no intervengo de manera fehaciente en este proceso, voy a poder caer en los famosos errores alfa o beta, que son los extremos. O contraté a alguien sobrevaluado para el puesto y le va a quedar el puesto chico, o a alguien subvaluado y que no va a poder con el paquete. Entonces, en un momento dado, todo mi proceso, acuérdense de la expresión que usamos en Lean Manufacturing, la cadena va a ser tan fuerte como el eslabón más débil. Si ese eslabón yo lo estoy trayendo y no me estoy interesando y creo que mis compañeros de recursos humanos le van a saber a los procesos comerciales, productivos, administrativos, logísticos, etcétera, pues te tengo una noticia, ellos son los expertos en las metodologías de capital humano. Únete a ellos y empieza a trabajar de manera mancomunada, fuertemente. Son tus mejores business partners que puedes tener para tener un equipo de alto desempeño. Pero tienes que saber, entre comillas, comprar bien sus servicios. ¿Cómo será el proceso de las entrevistas? Bueno, primero que nada, una entrevista necesita prepararse. Necesitas tener preparada la entrevista para esos puestos que tú quieres en un momento dado cubrir. Traza perfectamente el objetivo que estás buscando al entrevistar a las personas. Evita la improvisación. Escena típica. Oye, Alvin, ¿no tienes unos 10 minutos? Me gustaría que entrevistaras a un candidato que ahorita me pareció muy interesante. Alvin traía su proyecto de día, traía una serie de juntas y por no decir no, dice, a ver, Manuel, déjame buscar, mira, yo creo que entre 3 y 4 de la tarde lo puedo entrevistar. ¿De qué se trata? Mira, es una persona que quiero que cubra la posición X, Y, Z, y con esos datos, Alvin ya tendrá que imaginar. ¿Qué creen que va a poder preguntarle a alguien? Pues le va a preguntar sobre su familia, sobre su proyección futura, le va a preguntar sobre si ya se piensa casar, si no se piensa casar, si tiene hijos, si quiere mucho a sus hijos, etcétera. Pero difícilmente va a poder enfocar para discernir si este es un candidato factible de pasar a ser contratado. ¿Por qué? Porque lo estoy empujando a improvisar. Elige bien al entrevistador correcto. Si Alvin es el entrevistador correcto, dale el tiempo para que se prepare y pueda hacer, como lo sabe hacer él, una entrevista magistral y que me va a proporcionar datos. Enseguida, que se lleve a cabo la entrevista.
primero que nada, evita prejuicios. Si yo le estoy diciendo que es un candidato o candidata que me gustaría, que la veo con mucha madera, a la niña que queremos contratar, ya lo sesgué y dice, bueno, pues si le gustó a Manuel para el puesto que él va a hacer y va a ser de su equipo, pues está bien. Pues entonces ya lo prejuicié. Segundo, para cuando te toque hacer una entrevista, no hagas lo que hace Manuel Jardines, que habla más que el entrevistado. ¿Sí? No, pues, si lo que le quieres es sacar información, pues necesitas dejar que hable el entrevistado. Haz las preguntas, realiza el planteamiento situacional, ¿sí? Pero lo más importante, pregúntale lo inesperado. Porque él también se preparó para la entrevista. Dice, me van a preguntar que cómo me veo dentro de 5 años. No, pues yo me veo siendo el presidente de la compañía. Agresivo el muchacho, ¿eh? Pero no sé si has vivido este tipo de cosas, Alvin. Absolutamente, absolutamente. Y es decir, hay que tener mucho cuidado con preguntas que sean simples y que se puedan contestar de forma simple y esperada. A la siguiente pregunta, a la que tú acabas de formular, debería ser, ¿y qué vas a hacer para llegar ahí? Y es donde se congela el cliente, ¿a poco no? Eso es lo inesperado. Ok, cuéntame qué vas a hacer para llegar a ser jefe, ¿no? Exacto. ¿Cómo te estás preparando? ¿Qué has hecho en los últimos 3 años para prepararte y ser esto, etcétera? Ay, caray, ya lo pesqué y déjame ver cómo reacciona. ¿Reaccionó positivamente? Bien, ya tienes un elemento importante a anotar en la entrevista. O preguntas, Manuel, como, ¿qué valor crees que puedes aportarle a la organización? ¿O qué tipos de valores? Suponiendo que el candidato no conoce la organización. Claro, ¿no? Claro. Pero como bien decías, formular las preguntas y no contestárselas. Dejar que hable el candidato o la candidata. Exacto, porque si tú le das un indicio de qué quieres escuchar, la persona te va a contestar eso, ¿sí? Y entonces ya no vas a poder discernir porque al siguiente que entrevistes también le vas a hacer la misma pregunta, etcétera. Y entonces ya las entrevistas se van, el valor de dicha acción, pues ya queda en entredicho. ¿Sí? Muchísimas gracias, Alvin. Y lo más importante de las entrevistas, llegar a conclusiones, que me des una evaluación objetiva de ello, que obtengas información práctica, porque estoy queriendo pasar de lo subjetivo a lo objetivo, lo más posible, para evitar, en lo posible, que para la redundancia, el error en la contratación, o tener mayor nivel de certidumbre, de acierto en la decisión que tomemos. Este es el proceso de la entrevista. Si lo queremos nada más cubrir porque es que están pidiendo 3 entrevistas, me falta una. Oye, pues no se trata de rellenar un requisito. Lo que estoy buscando es información para tomar la mejor decisión posible. Entonces, tengamos mucho cuidado porque una vez que yo terminé este proceso de enfoque, yo ya me estoy quedando con un número, ahora sí, muy limitado de candidatos que tengo que conjuntar para poder valorar y poder decidir qué voy a hacer con estas personas. ¿Sí? Porque incluso puede llegarme, como decimos en el argot empresarial, te llega cantera que a lo mejor no necesariamente en la posición específica que estabas buscando, pero dices, este grupito está súper bien para
algunas otras posiciones y los podemos incorporar en otro proceso similar si lo hacemos de manera sistemática como lo estamos proponiendo por acá. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a valorar? Y lo más difícil, ¿cómo voy a decidir cuál es el candidato o la candidata que cubre de mejor manera el perfil del candidato y del puesto que estoy siguiendo? Para ello, bueno, te proponemos algunas herramientitas como lo acostumbramos a hacer aquí en Turnitin. Esta primera herramienta, veamos cómo voy a ir haciendo que las características duras, las famosas hard, se han de acordar de esa, ahorita la vamos a repasar, pero hay una fase de características hard que me interesa valorar. Y tenemos una especificación muy clara. Y tenemos una característica, si es o no obligatoria dentro de la organización, que cumpla con dicha característica. También hay otro grado que podemos decir, oye, bueno, este es lo obligatorio, pero también me gustaría, por ejemplo, ahí el ejemplito que están viendo en su pantalla, donde dices, oye, la especificación es que tiene que tener una maestría en administración el candidato. ¿Sí? ¿Es obligatorio? Sí, sí necesito que tenga un posgrado por el tipo de actividades que tiene que realizar. Incluso sería deseable que tuviera un segundo posgrado, es decir, un doctorado con alguna especialización. ¿Por qué? Porque este puesto así lo requiere. Y tiene una ponderación. En esta ponderación, si se acuerdan, en la parte del perfilamiento del puesto, era uno de los puntos clave. En donde le das importancia, de acuerdo a la organización y a tu proceso, ¿dónde clavas tú la importancia? Si se fijan aquí, en el ejemplo que pusimos por ahí, tiene dos drivers muy importantes. Una, la experiencia en el liderazgo. ¿Qué significa? Ah, bueno, esta personita va a tener algunas personas a su cargo y necesitamos que las lidere de manera muy bien. Y segundo, que tenga un pensamiento estratégico. Si se fijan, son las dos calificaciones de más peso, entre ambas casi completan la mitad de la ponderación de la tabla de lo que le estamos pidiendo a este puesto en particular, como un ejemplo. Estos dos datos que vienen de tu perfil del puesto son importantísimos que los tomes en cuenta para ir calificando cada uno de esos elementos que dejaste ya discernidos en tu proceso. Ya me enfocaron, quedaron estos 8, los empiezo a calificar para poder ir discerniendo cada vez con mayor certeza y con mucha mayor y profundidad para llegar a la mejor decisión. Una vez que tenemos esto, tenemos que ver también algunas otras cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son sus habilidades suaves? ¿Sí? Y la misma historia. Tengo que ir de algunos elementos que me ayuden a cuantificar para que a la hora de hacer las comparaciones no las haga de manera subjetiva, lo haga de la manera más objetiva posible. De tal manera que, no sé, hay algunas características en las habilidades soft del puesto. Aquí hay un ejemplito. Dice, puede manejar diferentes estilos de persona porque le habíamos pedido que tuviera habilidad de liderazgo, ¿sí? Ah, bueno, a ver, pero hay varios estilos en ello. Va a ser un director comercial y va a tener diferentes gerentes de zona y que tienen estilos
de personalidad diferente. Ah, sí, sí cumple. ¿Cómo lo notaste? ¿Cómo lo pudiste discernir en esas observaciones? ¿Cuál es la característica que te llamó la atención para que tú calificaras de que sí cumple o de que no cumple? ¿Sí? De tal manera que a la hora que vayamos a hacer esas comparaciones, tenga yo los elementos más precisos posibles para tomar mi decisión. Oye, tiene habilidades de negociación, tiene habilidades para atender reclamaciones de clientes porque va a estar en un momento dado recibiendo, pues no muchas felicitaciones porque va a estar en el área de reclamaciones de calidad de nuestra. Espero que se estén mosqueando ahí porque no hay reclamaciones, pero el día que le hablen, pues no lo van a hablar para felicitar, van a reclamar. Y si es una persona que no soporta tener una reclamación y se pone a pelear con el cliente, pues en vez de haber ayudado, empeoró un poquito más la relación. Entonces, con esto ya llevamos 2 elementos. ¿Cómo califiqué los elementos duros o hard? Y cómo califiqué los elementos suaves o soft, ¿sí? Y por último, vamos a ver el fit cultural, como bien lo llama Alvin. Este fit cultural es cómo mido el nivel de empatía con la cultura organizacional de nuestra empresa. ¿Cumple o no cumple? Otra vez, con características de innovación, si es que es una situación interesante en esta parte. Trabajo en equipo, actitud bajo presión, etcétera. De tal manera que acuérdense que hay al menos 2 grandes hemisferios de comportamiento humano. Aquellos que son innovadores, inquietos, aguerridos y están queriendo siempre cambiar las cosas, que le llamamos key performance. Y hay otros que todo aquello que innovamos y todo nos ayudan a mantenerlo siempre y lo vuelven a meter en orden. Llega el innovador y hace no sé qué tantos saltimbanquis ahí, mira, le podemos hacer así, así, así. Suelta la idea, pero luego entra el key performance y dice, a ver, ahora sí, déjame colocar las cosas en su lugar y le da la continuidad y la trascendencia a las cosas. Ninguno de esos 2 hemisferios es malo. Se complementan de una manera importante. Nada más el puesto que estás buscando, qué característica requieres y qué empatía con esa cultura organizacional tiene la persona para poder la mejor selección posible. Y viene lo bueno. A ver, intégrame todo. ¿Se acuerdan de esta? Habíamos dicho, el perfil del candidato requiere, por un lado, la experiencia, por otro lado, las habilidades. Le agregamos aquí este circulito verde, el fit cultural, ¿sí? Y las habilidades las dividíamos o las organizábamos como habilidades soft y habilidades hard. Momento de la verdad. ¿Cuál es tu decisión final? Y ahí es donde, híjole, es que la chica esta que entrevisté me llena muy bien el ojo para todo esto, pero este otro cuate tiene estas otras virtudes. Pon todo de la manera objetiva lo más posible para tu decisión final. Y recomendación, no
nada más tomes tú como área funcional la decisión final. Revisa bien qué están diciendo las funciones que van a fungir como cliente de ese puesto. ¿Qué te recomienda capital humano? ¿Qué te recomiendan tus stakeholders? ¿Por qué? Porque van a tener convivencia para hacer que tu equipo sea de alto rendimiento. Esto es, acuérdense que somos una sociedad, vivimos en sociedad, somos un ente que no vive aislado. Ni tú con tu gente, como regularmente decimos, oye, es que yo con mi gente, le digo, oye, ¿quién te la facturó? ¿Por qué dices que es tu gente? Ni tú y tu equipo viven solos, convives con las funciones clientes, tanto internos como externos, con capital humano que nos está envolviendo para poder tener una funcionalidad humana correcta, y tus coequiperos que están también trabajando de manera conjunta para que, vuelvo a insistir en la palabra, para que de manera conjunta le demos un mejor servicio al cliente, una mejor atención y un muy buena rentabilidad para nuestra compañía. Entonces, no estamos solos, tenemos que saber tomar la decisión. Y llegamos al punto culmen. Una vez que ya tuviste todo eso y que pudiste entresacar todas las virtudes y todas las características, tienen un peso específico cada una de ellas, etcétera, pues para cada posición vas a tener que tomar una sola decisión. ¿A quién vas a contratar? ¿Sí? Y una vez que lo vas a hacer, vienen dos procesos muy importantes. Uno con el que vamos a cerrar el día de hoy, pero nos queda el pedazote grande para que el viernes platiquemos nuevamente, Alvin y su servidor, con ustedes, que es, en primera instancia, el día de hoy, cuando yo voy a hacer ya la contratación, tengo que armar la propuesta completa que le voy a poner a la persona para hacer el ofrecimiento. Su compensación. Para algunos puestos, la compensación puede variar. Nos decía Alvin por allá hace 2 semanas, todo depende de qué tan cubierta tenga la pirámide de Maslow, ¿sí? Si estamos en una posición ejecutiva, pues a lo mejor no es tan atractiva la compensación dentro de la escala. Lo que está buscando es más retos, más trascendencia, mayor crecimiento, etcétera, porque sabe que la compensación va a venir por añadidura, no es que no le interese, sino no la pone en prioridad porque hay otras cosas que le van a traer consigo lo que está buscando. Ya está garantizada. Está garantizada, ¿sí? En otros puestos, vamos a hablar así, más operativos, pues quizás sí, los muchachos pues están viviendo al día y están peleando, primero que nada, su compensación, ¿sí? Pero luego vienen otras cosas como las condiciones, la localidad, la flexibilidad, el reporte y la descripción del puesto. A ver, ¿quién va a ser mi equipo? Tanto superior, a mis lados, quiénes van a depender de mí, si es que voy a tener gente a mi cargo, con qué indicadores me vas a medir, voy a tener flexibilidad de horarios, puedo estar despachando desde casa, pues ahorita está obligado por el COVID, pero a quién le tengo que reportar, etcétera. Todo este paquete lo tengo que poner de una manera atractiva, honesta, completa y no por pedacitos, para que tenga una idea completa y concreta de lo que va a recibir la persona. Porque al final de la fiesta, ¿qué quiero? Pues quiero que se contrate con nosotros.
Por eso le estoy haciendo el ofrecimiento, ¿sí? Entonces, lo que quiero es asegurar que va a decir, ¿y dónde le firmo? ¿Sí? Ah, pues mira, no venía preparado, pero aquí está el contrato, aquí está el contrato de confidencialidad, aquí está el contrato de esto, de esto, de esto, de esto. Para dar pie, en un momento dado, ahora sí es lo que vamos a platicar, de ahí nos vamos a pescar el viernes, de todo tu proceso de onboarding. Y vamos a empezar a definir inclusive qué es el onboarding. Porque muchas veces creemos que es nada más los primeros 3 días o las primeras semanas y ya está a bordo el cuate. Vamos a platicar mejor a profundidad de ello. Alvin, ¿me ayudarías a concretar lo que hemos tratado el día de hoy? Sí, naturalmente. Es decir, ustedes han visto en el día de hoy que nos remontamos a muchas de las cosas que tratamos en sesiones pasadas. Y es un continuo. Yo he visto que algunos de ustedes han hecho algunas preguntas en cuanto estábamos es decir, haciendo la descripción y la vamos a contestar. Pero aquí lo que han visto, el proceso no es un proceso fácil o muchas veces ni simple. Va a depender mucho del puesto o de los puestos que estén buscando contratar. Y con eso yo pasaría a las preguntas, porque creo que hay cosas específicas. Muy bien. Sí, Vamos a ver. estuvieron muy participativos hoy nuestros asistentes. Tenemos 3 preguntas. La primera de ellas, cuando estábamos hablando acerca de la selección de candidatos, nos pregunta Francisco Javier Gutiérrez Lepe, ¿cuál es el tiempo ideal para tener una selección del candidato? Mira, sería muy difícil establecer como que límites muy precisos de tiempo. Hay dos elementos que tienes que tomar en cuenta, Javier. Primero, la posición en sí. ¿Cuál es? Si es una posición netamente operativa o es una posición ejecutiva. Y no por discriminar ninguna de las dos cosas, sino el impacto que tiene una acción o decisión de un puesto ejecutivo repercute en muchísimas familias, mientras que la decisión o la acción de una posición netamente operativa tiene un impacto menor dentro de lo que es el desempeño de la compañía. Entonces, cubrir un puesto ejecutivo puede que tome un poco más de tiempo porque tengo que discernir mucho más en que las características que requiere la posición estén muy bien cubiertas para que las decisiones que tome esa personita que voy a contratar no afecten, pero que la afecten de manera positiva a la organización. Mientras que una posición operativa, pues sí, el tiempo se puede reducir radicalmente en ello, pero también tenemos que estar midiendo otra variable. ¿Cuál es el efecto que estamos teniendo al no estar haciendo ya sea la sustitución o la reposición, dependiendo de qué se trate, del puesto que queremos cubrir? Entonces, son algunas de las cosas que tienen que ver, y así como te recomendé para la parte de la decisión final, también tienes que volver a conjuntar a tus stakeholders, a tu de recursos humanos y a tus procesos cliente
para que el sentido de urgencia esté bien entendido y podamos hacer que este proceso, aun cuando no es, como bien lo dice Alvin, no es sencillo, pero no lo puedo simplificar o quererme pasar algunos puntos por el hecho de querer cubrir con una persona que no sé si va a poder hacer las funciones que debe hacer. No sé si estés de acuerdo conmigo, Alvin. Sí, pero no, totalmente de acuerdo. En mi experiencia, la variable esta viene muy influenciada, perdón, el tiempo viene muy influenciado por el número de variables y el impacto de estas variables que va a manejar el puesto. Típicamente para contratar un puesto ejecutivo tipo línea C, típicamente lo que yo he visto, un promedio de 5 o 6 meses para cubrir todas, y aquí realmente estamos cubriéndolas todas, ¿no? Para puestos más repetitivos, que tienen actividades más repetitivas, lo que tú llamaste un operador, un puesto operativo, lo he visto desde 2 semanas a 4 semanas, el tiempo de... Sí, para ser un poco más preciso todavía con el tiempo. Selección, sí. Gracias, Alvin. Alex. Muchas gracias. Claudia López también, cuando estabas hablando, Manuel, de las dos tipos de personas, el Key Performance y el Key Stability, nos pregunta si eso lo podemos calificar a través del criterio en la entrevista o a través de algún test. Regularmente es a través de test psicométricos y de personalidad, ¿sí? Para poder ver las tendencias en sus actitudes, para ver, ahora sí que el drive que tiene la persona ante diferentes situaciones, ¿sí? Sí. No sé, Alvin, si sí, estás de acuerdo. Sí, a través del psicométrico es uno de ellos. Los otros son aquellas preguntas que hacemos acerca de las aspiraciones. Correcto. Y acerca de cómo se siente o cómo externa la persona su aspiración de crecimiento. Sí, y me hace recordar también lo que comentabas y platicábamos durante la presentación, ver si es repetitivo su actitud. Por ejemplo, no, pues es que a mí me gusta incorporar innovaciones. Y entonces la pregunta inesperada, a ver, muéstrame las 3 innovaciones más fuertes en tu último puesto que incorporaste para allá. Exactamente. Y ahí es donde, si la persona sí tiene esa actitud, te las va a contestar porque las va a traer en el top of mind, como decimos, ¿no? Alex. Y una última pregunta. Nos preguntan, ¿qué tan sano es integrar entre los entrevistadores a colaterales a las entrevistas? Dice, ya que se pueden sentir amenazados en sus posiciones como parte de sobrevivencia. Interesante. Mira, hay dos hemisferios o dos perspectivas. La primera, hay alguna anécdota por ahí que han leído muy seguramente, donde en los barcos de atún que llevaban los japoneses o llevan los japoneses a su isla, a alguien se le ocurrió meter por ahí un tiburón para mantenerlos vivos. Y fue la manera mejor para tenerlo. Y aplican esa analogía para decir, oye, mi equipo se siente constantemente retado. Todo, mi respuesta va a todo depende del nivel de madurez que tengan los equipos y tu organización. En muchas ocasiones nosotros mismos hemos creado, porque eso no nace solo, lo vamos haciendo a través de los líderes, vamos sembrando la inseguridad, vamos sembrando ¿cómo se llama? La incertidumbre. Y hay otros equipos en los que se ha estado sembrando
la certeza, el reto constante, la competitividad, entendiendo que la competencia no está adentro, la competencia está afuera, afuera de mi compañía, ¿sí? No estoy jugando competencias con mis coequiperos, al contrario, estoy integrando un equipo cada vez más fuerte. Entonces, yo les recomiendo que, por obvias razones, vayan primero incrementando el nivel de madurez de sus equipos para que vayan viendo con naturalidad que las posiciones pueden estar retadas de manera constante, que lo importante es el valor agregado que está teniendo la persona y la posición en el propio proceso. Cuando una persona y una posición una posición están agregando valor al proceso, no hay absolutamente nada de qué preocuparse. Antes, al contrario, lo que quieres es cada vez mejores compañeros y mejores equipos contigo. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, yo quisiera agregarle aquí. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué integrarías a los colaterales en la selección? Por ejemplo, si es crítico, si es el puesto, si es crítico que las cosas que se realicen dentro de la organización sean a través de este equipo, naturalmente que tienes que integrar al equipo. ¿Sí? Si te encuentras en una situación como de 4 astronautas en un cohete, es mejor que los astronautas en elegir a sus colegas, porque cualquier error puede ser fatal. ¿Okay? Pero nunca se debería hacer por delegar la decisión del candidato. Simplemente por delegarla. No se puede delegar esta decisión. Correcto. Fíjate que me hacen recordar un caso de lo más extremo en este sentido que me ha tocado vivir en la ciudad de Saltillo, en una empresa que no puedo decir su nombre, empieza con C y termina con Cinza, en donde los propios, y esto lo hacíamos a nivel operador, los propios operarios discernían acerca del compañero que iba. ¿Por qué? Porque decían, el bono de productividad, etcétera, está en función de que contratemos gente que sí puede y que sí quiere. Aunque no sepa, nosotros le enseñamos. Y es más, aunque no pueda, le ayudamos. Pero queremos que quiera. Y entonces se conjuntaba el equipo natural de trabajo a ver y a filtrar las propuestas que traía, como bien dice Alvin, sin delegar el jefe del área, supervisor o como se llamase el puesto. Dice, pero al final de la fiesta, los coequiperos eran los que le ayudaban a discernir porque el equipo se iba a ver reforzado o se iba a ver debilitado en función de dicha contratación. Pero, otra vez, preparándolos, haciéndolos crecer y transmitir en ellos la mayor confianza posible en su compañía y en su proceso. Pues muchísimas gracias, Manuel, Alvin, por la sesión del día de hoy. Gracias a todos ustedes que nos permitieron extendernos un poquito más en sus agendas, pero bueno, es que el tema estaba por demás interesante y la participación de ustedes lo hace todavía mucho más interesante, mucho más participativo. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. A Alvin, a Manuel, muchísimas gracias por compartirnos sus experiencias, por compartirnos sus conocimientos. Y también vuelvo a agradecer a GoVerden por habernos recibido el día de hoy, por dejarnos transmitir de sus instalaciones. Una empresa, así como tú, que está decidiendo
encaminarse hacia una excelencia operativa de clase mundial. Les agradezco a todos que nos hayan acompañado. No se olviden que el próximo viernes tenemos otra cita más a las 11 de la mañana. No se la pierdan, conéctense a esta sesión. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Estamos en YouTube como Turning Consulting Group. Si no te has inscrito a los webinars, estás a tiempo. Son gratuitos. Simplemente tienes que entrar a nuestras páginas de webinar.turning.com.mx, solicitarlo por ahí en una forma y a la vuelta de correo se te regresará la liga para que puedas accesar a estas sesiones. Pues nuevamente, muchísimas gracias. Que tengan un muy lindo día, muy productivo y síganse cuidando muchísimo. Nuevamente a todos, mil gracias. Alvin, Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuídense mucho, síganse protegiendo. Un último tema. Sí, adelante, Alvin. Decirles que cualquier pregunta, inquietud que tengan, las podremos ir recogiendo para debatirlas en la mesa redonda. Así que, por favor, cualquier duda que les haya quedado, cualquier inquietud, por favor, que la enviéis al email que veis aquí en la pantalla. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Alvin. Gracias por ese punto. Sí, por favor, escríbanos a jardines@turning.com.mx. Ese panel lo vas a enriquecer tú con tus dudas, con tus preguntas. Por favor, haznoslas llegar para que podamos enriquecer el tema. Bueno, pues no me queda más que despedirme de ti. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Que estés muy bien y bendiciones en sus casas. Hasta pronto. Hasta luego. Bye bye.